Bendigo el nombre de Dios por la oportunidad que nos da el estar hoy aquí congregados, y le doy gracias a Dios porque me permite participar de las cosas sagradas. Para mí, en lo personal, mis padres siempre trataron de inculcarnos el temor de Dios hacia las cosas sagradas, y eso ha sido siempre en nuestras vidas. Y una cosa de las que mi papá siempre nos dijo, que cuando ellos fallecieran, que cuando ellos ya no estuvieran con nosotros, siempre nosotros los íbamos a tener presentes cuando pusiéramos en práctica los principios y valores que ellos nos habían enseñado. Y espero que hasta el día de hoy, con la ayuda de Dios, yo siga honrando esos principios y valores que mis padres nos han enseñado. En esta tarde ya tengo como 20 minutos, vamos a ver si hago tiempo récord, ¿verdad? Porque yo siempre me extiendo. Pero quiero compartir con ustedes un mensaje que Dios me dio, que es un poco fuerte y difícil, quizás humanamente, pero que con la ayuda de Dios todo lo podemos. ¿Es así? Amén. Quiero, por ahí van a estar proyectadas algunas diapositivas. Ok, quisiera que me pusiera la diapositiva que dice el libro de los Salmos, y quiero que todos unánimes podamos leer el Salmo 127, versículo 3, que dice así: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Amén, que Dios nos bendiga a través de su palabra. Quiero que este mensaje lo podamos digerir cada uno de nosotros y pueda ser en continuidad con cada uno de nosotros. El salmista David nos dice que herencia de Jehová son ¿qué? Los hijos. Así es que cada uno de los que somos padres, démosle gracias a Dios porque Dios nos ha dado una herencia. Y cuando nosotros recibimos esa herencia, ¿para qué es? ¿Para malgastarla? Ustedes reciben una herencia de un carro y lo chocan y no lo cuidan y lo tratan todo mal. No, ¿verdad? Si les regalan un coche, lo cuidan, lo lavan, lo limpian, lo llevan en su aceite y la gasolina, la más fina y todas las cosas. ¿Alguien ha recibido de regalo una casa? A cuidarla, ¿verdad? Que esté bien pintadita, que esté bien acondicionada, que esté... Todos hemos recibido de una u otra manera un regalo. Y dice la palabra de Dios que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. De cada uno de los que estamos aquí, siguiente, de cada uno de los que estamos aquí, levanten la mano quienes son papás. Levanten la mano quienes son hijos, que tengan a sus papás vivos, ¿sí? Que tengan a sus papás vivos. Levanten la mano quienes tienen nietos. Me ponen la siguiente diapositiva. Nietos. ¿Quién tiene bisnietos? El hermano Berna y la hermana Ceci y la hermana Mati, ¿verdad? Tienen ya bisnietos. Ok. Tenemos en esa tablita, en primer lugar los papás, enseguida tenemos a los hijos se casan y nos dan nietos, y los nietos nos dan bisnietos. A eso le llamamos comúnmente en el mundo secular nuestro árbol genealógico. ¿Sí? ¿Tenemos papás? Algunos ya no tenemos papás vivos, algunos sí los tienen, pero creo que la mayoría sí tenemos hijos, ¿verdad? Creo que la mayoría tenemos hijos. Y algunos tendrán nietos y algunos tendrán bisnietos. Pues bien, nuestra genealogía es que nosotros somos la primera generación. La segunda generación, ¿quién es? Nuestros hijos. La tercera generación, nuestros nietos. Y la cuarta generación, nuestros bisnietos.
Y como les decía, cuando nosotros tenemos una herencia, y más la herencia que Dios nos da, que son nuestros hijos, ¿los cuidamos o los descuidamos? Los cuidamos a más no poder, ¿verdad? Más cuando se enferman. Que si ya le está escurriendo la naricita, ¿qué pasó? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Rápido a movernos, porque si lo dejamos y no lo atendemos, se complica más y al rato es algo peor. Tal es el caso en la Biblia, la siguiente. En la Biblia tenemos el relato de Abraham. Antes. El relato de Abraham. ¿Se acuerdan ustedes que Abraham tenía un sobrino? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Lot. Se tuvo que separar, conocemos la historia, por la cuestión de sus pastores, de andar pastando y todo eso. Tiene que separarse y se va hacia los llanos de Sodoma y Gomorra. Pero, ¿qué pasaba en Sodoma y Gomorra? Lugares tremendos, lugares con maldad, lugares con un montón de cosas que no eran conforme a la voluntad de Dios, y decide Dios ir a destruir ese lugar. En el camino hacia Sodoma y Gomorra pasa por la tienda de Abraham, y Abraham, sabiendo, conociendo que iba a ir a destruir aquella ciudad, trató, se interesó, procuró que su sobrino no fuera dentro de ese castigo. Y le dijo a Dios, vamos a leer la siguiente diapositiva, todos unidos. Yo quiero que no se me duerman porque el calor está fuerte y quiero que estemos leyendo la palabra de Dios. Dice así: y acercóse a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás hay 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por 50 justos que estén dentro de él? Y si nosotros nos recordamos la lectura, después le bajó. ¿Hasta cuántos llegó? 5. Hasta 5. Procurando Abraham a su sobrino. ¿Cuántos eran? Su sobrino, su esposa de su sobrino y las 2 hijas de su sobrino. Pero él ya no quiso decirle nada más a mi familia, sino que dijo 5, pensando, y dijo, bueno, tiene 2 hijas, alguna de ellas que se vaya a casar y tenga un novio, ya con eso son 5 y salvamos a la familia. Pero eran 4. Y Dios, que es tan bondadoso, dijo, si hubiera 5, los perdono a todos. ¿Hubieron 5 hermanos? No hubieron 5. Y lamentablemente conocemos la historia. ¿Qué fue lo que pasó a Sodoma y Gomorra? Quiero que echemos un vistazo a uno de los mandamientos de la ley de Dios. Y me quiero referir en sí a todos los mandamientos, pero leyendo la palabra de Dios, esto me llamó la atención. Y fue ahí donde recibí este mensaje que quiero compartir con ustedes. Vamos a leer en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 5, que nos viene hablando de los mandamientos, y está hablando del tercer mandamiento de la ley de Dios. Vamos a leerlo todos unidos y dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen. Hasta aquí vamos a parar, vamos a seguir leyendo, pero vamos a parar aquí. Dice los mandamientos de Dios. Viene hablando los 10 mandamientos. Estamos en el rubro de los 10 mandamientos. No uno es más que otro, ¿sí? Todos son importantes, cada uno de los mandamientos. Pero me llamó mucho la atención este párrafo que habla Dios y dice: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que no le gusta que lo compartan con nadie, que no le gusta que lo comparen con nadie, que no le gusta las cosas que estén mal. Pero hay algo especial aquí que quiero que pongamos atención. Dice que visito, ¿qué cosa? Visito la maldad de los padres. ¿Sobre quiénes?
sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación. Y como el chapulín, ¿no? Mis antenitas empezaron. Y quiero compartir con ustedes esto, hermano, porque yo sé que es importante en nuestras vidas. Dios ve la maldad de los padres, visita la maldad de los padres sobre los hijos terceros y cuartos, que en este caso serían nuestros hijos, nietos y bisnietos. ¿Cuál maldad? ¿Qué maldad? ¿Qué es maldad? Vamos a ver qué es maldad. Y el título de este mensaje es el siguiente. Les va a aparecer ahí en la pantalla. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Así me lo mostró Dios. Tengamos mucho cuidado con la tercera y cuarta generación. Ese es el título del mensaje. Mucho cuidado con la tercera y cuarta generación. ¿Quiénes son? Nuestros nietos y bisnietos, nuestros hijos, desde nuestros hijos. Tengamos mucho cuidado. La siguiente nos dice la definición de maldad. Maldad, la maldad es el ejercicio del poder que tiene una persona para hacer daño a otros expresamente y disfruta además de la fechoría. Eso es maldad. El poder hacerle daño a alguien. Entonces, el mandamiento de la ley de Dios dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos. Yo creo que si Dios nos ha dado la herencia de tener hijos, no queremos condenarlos a una maldad, ¿o sí? Yo creo que no. Humanamente alguien bueno no lo va a hacer. No va a hacer algo que vaya a dañar a sus hijos, a sus nietos o a sus bisnietos. Sin embargo, nos habla la palabra de Dios y nos dice que tengamos mucho cuidado en condenar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos por la maldad que haya en nuestro corazón. Y esto me retumbó mucho porque yo no tengo nietos. Los voy a tener quizás algún día si es que todavía vivo, ¿verdad? Pero tenemos hijos en primera instancia. Y nosotros, como lo dijimos al principio, deseamos que ellos sean bendecidos, no maldecidos. Y si nosotros no nos preocupamos porque nosotros hagamos las cosas correctamente delante de Dios, esa maldad abarcará a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. Volteemos a ver nosotros qué hicieron nuestros padres o qué hicieron nuestros abuelos para que hoy nosotros estemos en esa condición. Dice la palabra de Dios, visito la maldad, y maldad es, ya lo dijimos, el poder hacer daño a otra persona. Pero también maldad es hacer cosas que no están bien correctamente delante de la presencia de Dios. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles cosas no están bien delante de la presencia de Dios? Y vamos a empezar con la primera. Cuando no se hacen las cosas correctamente y no le damos una buena enseñanza a nuestros hijos. Ahí hay maldad en nosotros. Ahí está lo malo en nosotros. Cuando nosotros no enseñamos correctamente a nuestros hijos. Y la enseñanza abarca muchísimas cosas. Si yo no le enseño los mandamientos de Dios a mi hijo, estoy cayendo en ese mal. Y Dios va a visitar esa maldad de mí en mis hijos. Entonces, no condenemos a la tercera y cuarta generación porque nosotros enseñemos mal, no enseñemos correctamente las cosas que se deben de hacer. Si yo no enseño correctamente, voy a llevar a un pueblo engañado, equivocado,
haciendo cosas que no son correctas delante de Dios, y así condeno a mi hijo, a mi nieto y a mi bisnieto. Tengamos mucho cuidado en que nuestra maldad, en que las cosas que no hacemos bien, no dañen a esa herencia que Dios nos ha dado. Si yo no hago correctamente la adoración a Dios, mis hijos, mis nietos y mis bisnietos van a aprenderlo correctamente. Si no tengo esa devoción por las cosas de Dios y no lo enseño correctamente, estoy condenando a que mis hijos, mis nietos y mis bisnietos de igual manera repitan ese mal que yo tengo. Si yo, como principiante, como patriarca, como primera generación, no enseño correctamente con mi comportamiento, si no tengo un comportamiento digno delante de la presencia de Dios, ¿ustedes creen que mis hijos, mis nietos y mis bisnietos lo van a hacer? No, porque no estoy enseñando correctamente, porque no lo estoy haciendo correctamente y estoy desperdiciando o estoy mal influenciando o le estoy enseñando maldad a la herencia que Dios me ha dado. Y si yo a mi hijo le enseño mal, mi hijo va a repetir esa maldad y le va a enseñar a sus hijos de esa manera. Y mis nietos, como así lo recibieron de mi hijo, van a enseñarlo a mis bisnietos. Y por eso dice la palabra de Dios, que Dios visita la maldad de los padres en los hijos, en la tercera y en la cuarta generación. Hermanos, mucho cuidado en condenar a la tercera y cuarta generación por mis actos, por mis acciones, por no enseñar correctamente lo que se tiene que hacer, porque es más fácil y más cómodo y más común. Ay, ojalá y se vaya y todo, ay, al cabo, ¿quién lo va a ver? Lo ve Dios, que es el que nos va a pedir cuentas en el día del juicio. Y te va a decir, te di un hijo, te di 2, te di 3, te di 4, te di 5 hijos. ¿Dónde están? ¿Qué les enseñaste? ¿Qué hiciste con esa herencia? ¿Las enseñaste correctamente? ¿Les inculcaste la adoración a Dios? ¿Les diste el temor de Dios que estuvieran en sus vidas? Cuidado con condenar a nuestros hijos, tercera y cuarta generación. Dice la palabra de Dios, y vamos a ver a David, el rey David. Conocemos la historia, que el rey David fue más popular que el rey Saúl, y el rey Saúl, pues, con la envidia, con el celo, no sé, resentimiento, no sé, de que siendo él el rey, el más popular era el yerno, pues le empezó a perseguir para matarlo, como suele hacer muchas veces, ¿verdad?, en algunas cuestiones de que no llegamos a comprender el verdadero significado, y a veces tenemos envidias en nuestras vidas porque, pues, hay gente que sobresale mejor que nosotros, que no debe de ser, ¿verdad? Si Dios les dio ese don y ese talento, gloria a Dios, que bueno, que lo haga, que lo explote para la honra y gloria de Dios. Sin embargo, en el tiempo que David duró escondiéndose de su suegro, se enteró que Nabal del Carmelo, ¿se acuerdan ustedes que era un hombre rico, que tenía ovejas, que tenía ganado, que tenía todo eso, y David, huyendo, no tenía que comer? Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el libro de Samuel. Dice, David le manda y le pide a Nabal del Carmelo un favor, y le dice, ¿a poco supe que tienes esquiladores? Ahora, a los pastores tuyos que han estado con nosotros, nunca les hicimos fuerza, ni les faltó algo en todo el tiempo que han estado en el Carmelo. Pregunta a tus criados, que ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos criados gracia en tus ojos, pues que venimos en buen día. Ruégote que des de lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. David no tenía que comer porque estaba huyendo. Sin embargo, él pensó que con hacer el bien
pues iba a recibir un bien. Muchas veces dice el refrán, lo que das, recibes. A veces, no siempre, a veces tú das y a veces no recibes cosas buenas, ¿verdad? A veces sí, tú das el apoyo y ese mismo apoyo te regresa. Sin embargo, David, sabiendo que era el tiempo en que Nabal el Carmelo tenía para poder ayudarle a sustentar a todos los que estaban con él, se le hizo fácil decirle, bueno, pues échanos la mano, ¿no? Como comúnmente decimos nosotros, apóyame. Nosotros pensamos y dijimos, o David pensó y dijo, pues me va a dar algo, ¿no? Porque pues le hemos ayudado. Aunque muchas veces, déjenme decirles, como decía nuestra hermana Cari en la presentación, a veces uno ayuda no con la idea de que a uno se lo regrese. Cuando tú ayudas desinteresadamente, el que lo ve es Dios. Porque cuando tú ayudas interesadamente, no se te regresa nada. Cuando tú lo haces desinteresadamente, Dios te provee las cosas. Y a veces no te regresa el favor la persona. A veces la ayuda viene de otro lado. Pero cuando tú haces un favor desinteresado, cuando realmente te nace de corazón hacer el favor, a apoyar, a ayudar, Dios te lo multiplica. Y no de la manera en que tú quieres, le voy a dar al hermano fulano porque como él sí es rico, él me va a ayudar y él me va a llevar en el coche y él me va a hacer ya es un interés. Ya tienes un interés y cuando ya lo haces con un interés, ya Dios dijo, ahí te ves, ya no te voy a responder yo. Sin embargo, David siempre veía por el prójimo y se le hizo fácil decirle a Nabal, pues échame la mano, mándame unos corderitos. ¿Se acuerdan cuál fue la respuesta de Nabal? No fue favorable. Dice la siguiente, y Nabal respondió a los criados de David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que se huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y mi víctima que he preparado para mis esquiladores y la daré a hombres que no sé de dónde son? Él agarró y dijo, yo tengo, pero esto es mío. ¿Yo por qué te lo voy a dar? ¿Yo por qué? Y a veces caemos en yo trabajo y a mí me costó y por el sudor de mi frente, ¿en qué te va a estar dando? Que se ponga a trabajar, ¿yo por qué? A veces vemos y pensamos así, ¿verdad? Y hay personas que son así, que no es tan fácil que puedan dar. Y este era Nabal. Le dijo, no te voy a dar nada. Y hágale como quieras. Por algo andas huyendo, por algo andas haciendo las cosas, no te voy a dar nada. ¿Se acuerdan ustedes cuál fue la respuesta de David? ¿Qué hizo David? ¿O qué pretendió hacer? Cuando escuchó esta respuesta de Nabal, él agarró su espada y dijo, vámonos, vamos a acabar con Nabal y con toda su descendencia. ¿Qué necesidad tenía la familia de Nabal pasar por este trago amargo? Tuvo que levantarse la esposa, Abigail, la esposa de Nabal, al enterarse que David había resuelto en su corazón ir y a matar a Nabal y a toda la descendencia y acabar con todos ellos. Esta mujer se puso a pensar y dijo, no, por la maldad de este hombre nos van a llevar a todos. Se levantó como pudo, hizo lo que tenía que hacer, fue y se acercó a David y le impidió que cometiera ese mal. Y impidió que la maldad de Nabal alcanzara a su descendencia. Tengamos mucho cuidado, hermanos, con nuestras acciones, porque nuestras acciones condenan a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. Y si no somos prudentes como Abigail, quizás a veces el daño es irremediable
Y a veces nuestros hijos padecen las maldades que nosotros realizamos. Condenamos a que nuestros hijos seamos culpables de pagar por lo mal que nosotros nos comportamos, por no hacer las cosas como se deben de hacer. Condenamos a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos el no hacer las cosas correctamente delante de la presencia de Dios. ¿Eso quieres para la herencia que Dios te ha dado? ¿Quieres que las malas acciones que tú cometas, que tú hagas, las paguen tus hijos? ¿Tus nietos sean señalados? Mira, no, es el hijo de fulano de tal y la hija de fulano de tal. Mira, no, si así era el abuelo, no, así era el bisabuelo. Condenamos con nuestras acciones, condenamos con nuestros actos, condenamos con lo que hacemos a nuestra descendencia. Y Dios nos llamó para que nosotros cuidemos la herencia que Él nos dejó. Y no solamente nuestros hijos, no solamente nuestra sangre, sino también la familia espiritual que somos nosotros. Debemos de cuidar la familia espiritual y tratar de enseñarles correctamente lo que Dios quiere. No al ahí se va, no hay hazlo ahí como puedas, ay como te salgan las tortillas cuadradas o triangulares, o como no. Si nosotros vamos a hacer algo, hagámoslo lo mejor para la gloria de Dios. Y procuremos que todo lo que presentemos delante de la presencia de Dios sea para honrar su nombre. Y que podamos nosotros librar de la condenación a la tercera y cuarta generación. Qué bonito es cuando las personas que ya no están con nosotros nos dejan un legado muy grande. Y qué hermoso se siente, lo digo yo como hija, qué hermoso se siente cuando te hablan y te dicen, tu padre ya no está, pero tu padre fue un gran hombre. Y cuando se hablan maravillas de nuestros padres. Cuando mi padre murió, yo siempre le pedía a Dios, y a veces no es como uno quiere, pero yo siempre le pedía a Dios que no se muriera en sábado, para no quebrantar el mandamiento. Sin embargo, las cosas no son como nosotros queremos. Mi padre fallece un viernes a las 6 de la tarde. 6:30 de la tarde, poniéndose el sol, ocultándose el sol. Nosotros estábamos en el culto del viernes cuando mi padre falleció. Y pues tuvimos que empezar a hacer preparativos. En el rancho donde mi papá vive, o de donde mi papá era, había que ir al municipio, primero hay que asistir allí. Había que ir al municipio para ir a notificar que había fallecido. Hay que ir al Ministerio Público para que de ahí te manden a salubridad, te den el permiso. Son un montón de cosas. Tienes que ir a pagar tu estancia para el panteón, para que tú cuando llegues al panteón a enterrar a tu difunto, el panteón ya tenga la hoja en donde tú ya pagaste el pedazo del terreno, en donde tú ya hiciste un montón de cosas y era sábado. Y el municipio quedaba a 40 minutos de donde mi papá vivía. Porque mi papá vivía en un municipio y había que ir a otro municipio y hacer todo eso. Yo no lo sabía. Nosotros fuimos, mi hermano más pequeño, mi esposo nos llevó y yo fuimos al rancho donde mi papá se iba a enterrar. Y yo no sabía que se tenían que hacer todos esos trámites. Cuando llegamos al panteón, me dijo del panteón, pues que primero tienes que traerme la hoja en donde ya pagaste tu pedazo de tierra, en donde ya estipula todo eso, tienes que traerme la hoja de salubridad, tienes que traerme esto y esto y esto. Le dije, es que yo no sabía, yo no vivo aquí, yo no sabía.
Y me dice, ¿quién es tu papá? Y le dije, mi papá es Salvador García Troche. ¿Y cómo es que yo les digo, hermanos, que nuestras acciones o hacen que esa acción llegue a nuestros hijos y nietos, o que esas mismas acciones bendigan a nuestros hijos y a nuestros nietos? Porque cuando yo le dije, hija, ¿de quién era?, me dijo, no te preocupes, trae a tu papá, entiérralo donde tú quieras, no te preocupes en traerme el papel, haz lo que tengas que hacer de tu velorio, para enterrar todo eso, y hasta el lunes que abran ya en el registro civil, haces todos los trámites que tengas que realizar y me trae los papeles que se tienen que realizar. Dice, ¿sabes por qué lo hago? Dice, porque en nuestra juventud, cuando nosotros nos fuimos a buscar el sueño americano, dice, yo me fui con tu papá a Estados Unidos y pasando por el desierto, dice, yo me quedé dormido y tu papá iba conmigo y un coyote nos alcanzó esa noche y estaba a punto de comerme cuando tu padre se dio cuenta y me salvó la vida. Dice, y solamente por esa acción que yo no se la pude regresar a tu papá, dice, voy a misericordia con ustedes. Entiérrenlo, hagan el hoyo, hagan todo lo que tengan que hacer, entierren a su difunto y hasta el lunes van y hacen todos los trámites, martes o miércoles me traes todos los papeles. Y leyendo la palabra de Dios, cómo es que Dios es tan grande, que después de que el rey David muere, el rey David no le da la oportunidad de edificar el templo, porque él quería hacerle la casa a Dios, sino que quien emprende eso es Salomón. Y Salomón, cuando va a hacer la casa y el templo dedicado a Dios, manda a pedir la madera hasta Tiro, a Hiram, rey de Tiro, para que pueda levantar la construcción a Dios. Vamos a leer la siguiente y dice, Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram había siempre amado a David. Qué hermoso es que cuando nosotros hacemos acciones buenas a nuestros hijos, siempre Dios los va a procurar con personas buenas. David había hecho muchos lazos buenos con Hiram, rey de Tiro, pero al no estar ya David y Hiram, le notifican que Salomón va a levantar el templo que David quiso tanto hacer, le da mucho gusto a Hiram. Y dice la palabra de Dios en la siguiente, y envió Hiram a decir a Salomón, he oído lo que me mandaste a decir, yo haré todo lo que fluyere acerca de la madera de cedro y la madera de haya. Mis siervos la llevarán desde el Líbano a la mar, y yo la pondré en balsas por la mar hasta el lugar que tú me señales, y allí se desatará, y tú la tomarás, y tú harás mi voluntad de dar de comer a mi familia. Qué hermoso es cuando nosotros hacemos acciones buenas, y esas acciones buenas se reflejan en nuestros hijos. Tan es así que Salomón pudo hacer el templo dedicado a Dios con las mejores maderas traídas desde Tiro. ¿Sí? Imagínense, transportar tantas cosas por el mar hasta el lugar en donde se iba a hacer el templo a Dios. Qué hermoso es conocer que nuestras acciones alcanzan a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos, tercera y cuarta generación. Qué hermoso es conocer, hermanos, que después de que ya no estemos en este mundo, nuestros hijos, nietos y bisnietos van a tener los beneficios
de las acciones que nosotros hagamos. Amén. Por eso es muy importante que nosotros hagamos lo correcto delante de Dios. Por eso es importante que nosotros nos conduzcamos de la mejor manera para que esa grande bendición alcance la herencia que Dios nos ha dado. Amén. Qué difícil, hermanos, qué difícil será si nosotros no cuidamos la herencia que Dios nos da. Qué difícil es si nosotros nos despreocupamos. Ay, hagan lo que quieran, todo. Yo ya les dije. Es nuestra responsabilidad como padres, como abuelos, el que nuestros hijos y nietos y bisnietos tengan el temor de Dios en sus corazones. Es difícil porque hoy la humanidad está tremenda y los jóvenes en esta actualidad se creen autosuficientes y autosabios que no necesitan consejos de nadie. Sin embargo, cuando ya llegan a la madurez, se dan cuenta que necesitamos mucho de la dirección de Dios en nuestras vidas. Amén. Y esa dirección Dios la da a través de nuestros padres. Pero si nosotros como padres no enseñamos, no educamos, no nos comportamos de la mejor manera, estaremos condenando a nuestros hijos, a nuestra tercera y cuarta generación. De nosotros depende, hermanos. Amén. Quiero terminar con este último ejemplo. Y conocemos que en el principio de los tiempos habían sacerdotes. Habían sacerdotes en el pueblo de Israel. Y uno de esos sacerdotes era el sacerdote Elí. ¿Se acuerdan de él? El sacerdote Elí. No lo deja la Biblia como un hombre que era justo, recto y demás, porque tuvo Dios que visitar a Samuel para darle un recado a Elí. ¿Se acuerdan? Tuvo Dios que visitar a un niño pequeño, tuvo Dios que visitar a alguien que quizás ante los ojos del sacerdote, el director de las cosas espirituales, que no tendría por qué, ¿verdad? Si es un director de cosas espirituales, no tendría por qué Dios llamarle la atención porque se supone que debería de estar haciendo lo correcto y justo. Tuvo que utilizar a un pequeñito para darle un regalo. Y le dijo: ten cuidado con tus hijos, que andan haciendo esto y esto. ¿Sí? Como cuando nos dicen a nosotros: vi a tu chamaquito allá en la esquina. Allí lo vi, estaba haciendo esto. Nos están advirtiendo y nos están diciendo: prende el foquito rojo porque por ahí hay algo que te va a dañar a tu descendencia. Sin embargo, cuando Elí le dice a Samuel: ¿qué te dijo Dios? ¿Cuál es el recado? ¿Qué pasó? Samuel le dijo: pues dice Dios que o metes en cintura a tus hijos, o metes en cintura a tus hijos y los pones al cuadrado, porque eres el director del pueblo de Israel en cuestiones espirituales, eres el sacerdote y tus hijos deben de estar bien, y si no, ya sabrán lo que le va a pasar. ¿Ustedes qué harían si les dicen que sus hijos se están portando mal? ¿Los premiarían? Ándale, sí, ¿verdad que no? Empezarían a decir: a ver, espérate, aquí yo soy el director de la alabanza y tú no tienes por qué estar haciendo esto, porque me vas a dañar el ministerio que yo tengo. Pones tus reglas, pones tus castigos o pones tus condiciones. ¿Por qué? Porque quieres el bien para esa herencia que Dios te ha dejado, porque quieres que esa herencia también llegue al reino de los cielos junto contigo. Sin embargo, Elí, vea lo que le contestó a Samuel. Y Samuel lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces, él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Pues si ya, está bien. Pues si se van a perder mis hijos, pues que se pierdan, Dios mío.
No, hermanos, Dios nos está diciendo y nos está hablando que tengamos cuidado con la herencia que Dios nos dejó. Primero empecemos por nosotros, por dar un buen testimonio, por enseñar bien correctamente, que nuestro comportamiento sea el mejor, que cuando nosotros hagamos las cosas, las hagamos con esa grande devoción, que nuestra familia, que nuestra herencia, nuestros hijos, tercera y cuarta generación, la puedan ver. Y esa maldad de la que el mundo habla, y esa maldad que los padres en el mundo tienen, no la alcancen nuestros hijos, sino que nuestros hijos alcancen la misericordia de Dios. Amén. Elí no estorbó a sus hijos, Elí no les llamó la atención, Elí no los corrigió, Elí no se preocupó por hacer las cosas correctamente. ¿Y cuál fue el castigo para sus hijos? La muerte. La muerte. ¿Por qué? Porque no les estorbó, porque no les dijo, ¿saben que están mal? No estén haciendo estas cosas, niños, porque están mal. Los dejó que hicieran lo que quisieran. Jehová es lo que le parezca, está bien, que no. Es que mi hijo no quiere ir a la iglesia, ya no quiere. Es mi deber como padre enseñar a mi hijo el temor de Dios. Enseñar que ya no quede de mí, ¿sí? Si ya después en el futuro ellos lo quisieran, no depende de nosotros. Pero preocupémonos ahorita, hermanos, preocupémonos porque esa maldad no alcance ni la primera, segunda, tercera, ni cuarta generación. Amén. Preocupémonos por lo que dice el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 6. Sigue diciendo el mandamiento: así como la maldad alcanza hasta la tercera y cuarta generación, dice también, y hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Quizás tus hijos, tus nietos o tus bisnietos no estén hoy aquí en la iglesia, pero si tú haces las cosas correctamente y tratas de hacer las cosas conforme es la voluntad de Dios, el mandamiento también te dice: hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si tú estás recibiendo una grande bendición, es porque tus padres o tus abuelos fueron fieles. Y hoy estás gozando de esa grande bendición por la misericordia que Dios ha tenido por nuestros padres. ¿No quieres que esa misericordia se repita con tus hijos? ¿Con tus nietos? Preocúpate por la tercera y cuarta generación, tus hijos y tus nietos, pero empecemos a hacer las cosas hoy. No condenemos con nuestras acciones a esas generaciones. Salvemos la herencia que Dios nos ha dado. Salvemos esa herencia que Dios nos ha dado en nuestras manos, de hacer las cosas correctamente, de adorar genuinamente, de enseñar correctamente lo que Dios nos ha dado. Y no condenarlos, que el día de mañana Dios visite la maldad de los padres sobre los hijos. Yo espero, hermanos, que este mensaje nos ayude y nos oriente a que nos preocupemos por nuestra iglesia. Porque si nosotros no educamos a nuestros hijos, el día de mañana no tendremos miembros. Y qué triste será que lejos de sumar en nuestra iglesia, cada día vayamos decayendo y seamos menos, y nuestros hijos no quieran seguir las cosas de Dios. Yo deseo, hermanos, que este mensaje nos ayude, me ayude a mí, a que el día de mañana yo pueda decir: he acabado la carrera, pero bien terminada, porque hice lo que tenía que hacer. Y quiero compartir con ustedes este versículo final en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 19. Y ojalá Dios pueda decir estas palabras de nosotros, así como lo dijo de Abraham: porque yo no conozco que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Que el día de mañana, cuando te presenten delante de Dios, diga: yo conozco que ese hermano, yo conozco que esa hermana es fiel guardador de los mandamientos y
Dios, a tener el temor de Dios en su corazón. Amén. Por eso dice la palabra de Dios, donde fue basado el mensaje: mas sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Lo que es más de esto, de mal procede. Sea vuestro hablar, soy cristiano. O eres o no eres. Así de simple y de sencillo. Y si eres cristiano, vive tu vida en semejanza de Cristo, haciendo las cosas correctamente. Cuando nosotros hagamos las cosas correctamente, el bien y la misericordia alcanzarán a nuestros hijos, a nuestra tercera y cuarta generación. Que Dios les bendiga. Amén. Bueno, pues ahí está el mensaje, ¿verdad? Para los que somos padres, siempre decimos cuando nace alguien, qué gran bendición, pero también conlleva una gran responsabilidad. Todos los que somos padres entendemos ahora lo que vivieron nuestros padres y sabemos entonces por lo que ellos pasan. Que el Señor nos ayude a poder educar y guiar bien a nuestros hijos, que les enseñemos buenos valores cristianos y sobre todo que vean en nosotros que somos unos verdaderos cristianos, que no solamente de labios, sino de hechos. Que el Señor nos ayude. Vamos a ponernos en pie, hermanos, para entonar nuestra doxología. Nos despide en bendición final nuestra hermana predicadora Gaby García. Ahora rogamos que el amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la divina compañía y comunión del Espíritu Santo, nuestro gran Consolador, sea con cada uno de sus hijos desde ahora y para siempre. Amén. Buenas tardes, hermanos, quedan todos despedidos. Gracias a los hermanos que nos pudieron ver por Facebook. Que Dios les dé también sabiduría. Y recuerden que Cristo es nuestro todo. Dios les bendiga, hermanos. Amén.